Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre noticias relacionadas con XRP. Ha habido compras muy fuertes que podemos estudiar on-chain, es decir, sobre la propia red de XRP, y podemos extraer interesantes conclusiones, así que quedaos hasta el final porque vamos a comentar las noticias, también los movimientos de última hora en el mercado cripto y voy a explicar una serie de indicadores que considero interesantes. Empezamos con Bitcoin, empezamos con la subida en Bitcoin que ha sido bastante sólido, bastante fuerte. Sí que en el vídeo de ayer veíamos una ruptura, una primera ruptura, y esa ruptura tuvo un pullback un poco por encima de lo que yo había marcado. Consideraba que esta zona era muy interesante para encontrar un pullback y de momento no hemos visto ese pullback en 4 horas, aunque si nos vamos, por ejemplo, a 15 minutos, sí que llegamos a ver algo de pullback muy pequeño, muy ligero, ¿vale? Aquí lo vemos. Fue muy pequeñito, por esta zona se ve, pero aún así estamos en una zona en la cual sí vimos un pullback bastante más significativo, un retroceso dentro de la tendencia, dentro del impulso, y seguimos teniendo un movimiento exponencial. Si aquí nos vamos a la curva exponencial, vemos que prácticamente es una subida, un crecimiento del tipo exponencial. ¿Qué pasa con estos crecimientos? Que normalmente van fuertes o se mantienen hasta que pierden tracción, hasta que pierden fuerza. En el momento en el que pierden fuerza es interesante entrar en corto, pero de momento no, de momento hay mínimos crecientes y máximos crecientes, por lo tanto habría que esperar a una ruptura de esta tendencia exponencial, de esta tendencia muy fuerte, y de momento simplemente se podrían ir retirando beneficios, pero no necesariamente cerrar posiciones o decir que ha cambiado la tendencia y por lo tanto buscar posiciones cortas o en contra de la tendencia de Bitcoin contra el dólar. Lo que sí vemos que empieza a ser bajista es la dominancia de USDT. Dominancia que ya ha empezado a dar signos de debilidad. Aquí vemos mínimos decrecientes en el RSI del USDT y máximos decrecientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos que se marcan nuevos máximos en el precio, mientras que el RSI deja máximos decrecientes, suele darnos una idea de debilidad. En este caso es una divergencia más de manual, entre comillas, y aquí vemos una convergencia bajista, es decir, que nos empuja el precio hacia abajo. Vamos a comentar qué está sucediendo en XRP. Hemos visto que hay wallets que tienen más de 48 millones en XRP, o 48 millones de dólares en XRP, y en las últimas 24 horas han estado adquiriendo mucho XRP, han estado haciendo compras bastante fuertes. ¿Cómo sabemos este tipo de movimientos? Porque ha habido un movimiento de 25,8 millones de dólares que está involucrando al exchange Bitstamp. No tiene nada que ver con lo que comentaba ayer de ODL o de creación de volumen de mercado. En el caso de ODL sí que teníamos una serie de transacciones que estaban siendo identificadas como salidas desde Ripple hacia otras plataformas, hacia otros exchanges como Bitstamp y como Bitso. Sin embargo, cuando hablamos de ballenas comprando y enviándoselo a su dirección privada, ahí sí vemos una compra con un objetivo más de medio-largo plazo o incluso un objetivo especulativo, pero sí con una direccionalidad, sí con la intención de ir en largo, de comprar barato y vender caro. Si nos vamos al gráfico de XRP y analizamos qué está sucediendo con el precio, estoy tomando como referencia Binance, aunque vamos a coger mejor la referencia de Bitstamp porque tiene un poquito más de volumen en estos momentos. Binance ha perdido mucho volumen en los últimos días debido a que está habiendo muchas restricciones y ya sabéis qué está sucediendo en España y mucha restricción a futuros, por ejemplo. Así que vamos al gráfico de Bitstamp. Vamos a coger un poquito más de perspectiva, vamos a 4 horas
Y como comentábamos en los grupos, debajo en la descripción tenéis el acceso al grupo de comunicados. Hay varios rechazos. Este viene a ser el cuarto dentro de esta sucesión de rechazos. Seguir acumulando hasta que haya capacidad de romper esta resistencia y, como comentaba ayer, habría que buscar esa ruptura con pullback, es decir, algo así, con un pullback que sí que nos deje esa confirmación alcista que sí hemos visto en Bitcoin. En estos momentos el par de XRP contra Bitcoin tiene bastante debilidad y vamos a analizarlo desde esta perspectiva. En 6 horas vemos que está dejando un mínimo creciente. Aquí sería buena idea empezar a cerrar cortos. De hecho, tengo un cliente que aquí analiza mucho posibles compras en base al gráfico contra Bitcoin de XRP y ya le comenté que este mínimo ya sería para empezar a cerrar posiciones, ya que vemos un posible mínimo creciente y aquí, independientemente de que pensemos que va a continuar la tendencia o no, ya podría ser punto de recogida de beneficios, aunque podamos intuir que la tendencia seguiría siendo bajista. Incluso vemos mínimos crecientes aquí que se rompen con los mínimos decrecientes a partir de este punto y también los máximos decrecientes. Aquí vemos cómo queda una zona por cubrir y además es una zona que tenía mucha resistencia hace unos días, por lo tanto tenemos un hueco que podría venir a cubrir el precio de XRP contra Bitcoin. Cerramos con Fairdesk, ya sabéis, colaborador del canal. He cerrado todas las posiciones ya que por aquí ya estaba viendo que era a punto de estar tranquilos, de coger un poquito más de perspectiva. Aún así, busco un pullback un poco más fuerte para volver a entrar, para volver a evaluar la situación. De momento sí veo mucha fuerza en el gráfico de Bitcoin y si queréis abrir una orden, por ejemplo, buscando el 20.500, 20.450, se puede utilizar la orden limitada como vengo comentando. Si queréis más información, debajo en los comentarios tenéis vuestro espacio, podéis preguntar lo que queráis e insisto en la importancia de echarle un vistazo al gráfico de Bitcoin y vamos a cerrar con la dominancia de Bitcoin. Vamos a cerrar el vídeo con la dominancia de Bitcoin que está batallando con esta resistencia. Y desde mi punto de vista, hace mucho tiempo que no vemos un buen bull run en la dominancia de Bitcoin. Creo que está en un punto clave en el cual hay que estar muy pendientes de esta resistencia, ya que en principio está ya preparado para ir a romperla, ¿vale? Y si hay una ruptura, veríamos todavía más capital yendo hacia Bitcoin. Ya lo estamos viendo en el caso de Ethereum, estamos viendo esta ruptura que podríamos llegar a observar en Bitcoin y muchas veces Bitcoin sigue a Ethereum y Ethereum sigue a Bitcoin. Lo que pasa en Bitcoin acaba pasando en Ethereum. Lo que sucede en Ethereum termina pasando en Bitcoin y también vemos que los shorts están cerrando sus posiciones. Vemos un cierre de posiciones cortas muy importante. En XRP vemos algo de longs abriéndose y también se cierran posiciones cortas en Bitcoin, aunque no hay una tendencia lo suficientemente significativa. También el índice del dólar cayendo con fuerza y cayendo con intensidad. Ha dejado un nuevo mínimo, al igual que la dominancia de USDT, por lo tanto creo que tendríamos fiesta para rato, al menos en base al mínimo que acaba de marcar. Ya dejaba máximos decrecientes, por lo tanto, cuando digo que habría fiesta es que tiene camino por caer, porque ya hemos visto esa pérdida de la tendencia alcista, al menos a corto plazo, así que el dólar empiece a relajarse un poco le viene muy bien al mercado cripto. Aún así, la tendencia alcista para la dominancia del USDT y del dólar en este caso es muy clara, pero todavía no estamos en un momento en el que confirmemos que el capital vuelve a la renta variable, vuelve al mercado cripto. Aún así, aquí seguiremos para actualizar todas las novedades y os animo a dejar un comentario porque es lo que más me ayuda, es lo que más me motiva, incluso si es algo negativo, también me motiva a seguir trabajando y a seguir mejorando. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Un abrazo y nos vemos en el próximo.